Muy bien, bueno, señores, muy buenas noches a todos para iniciar a tiempo, ¿no? A las 7 de la noche, tal cual como lo habíamos pautado. Mi nombre es José Vargas, yo soy CEO de la empresa CSL Global, soy coach neurolingüístico y bueno, la idea de esta invitación a este webinar es que conozcan parte de nuestro programa internacional de líderes empresariales que hemos venido desarrollando durante mucho tiempo acá en Colombia. Actualmente nosotros nos encontramos en Colombia, aunque nuestro invitado es un invitado que está en Panamá. Nuestra empresa se ha encargado de, durante todos esos años, de formar líderes empresariales y debido a que, bueno, ya ustedes conocen la situación que se ha presentado, hacíamos muchas invitaciones y cursos y talleres y programas en forma presencial, tuvimos que ahora cambiarnos a esta plataforma. Hoy vamos a tener una noche bien, pero bien especial con un invitado que es un súper amigo. Él tiene una empresa en Panamá que se llama Proyecto Dale y en conjunto estamos viniendo desarrollando estrategias de gerencia y liderazgo. Entonces, bueno, bienvenidos todos. No sé si me escuchan, aquí que no me escuchan pueden utilizar el chat para hacerme saber que tienen algún problema con el audio. Si tienen algún problema con el audio, les sugiero salir, volver a entrar, ¿ok? Y las preguntas las podemos hacer a través de WhatsApp. Por acá tenemos también a Isaac Bretius, de República Dominicana. Oye, José, estamos hoy con unos cuantos invitados. Entonces, bueno, bienvenidos todos. José es un gran amigo que conocí en Venezuela. Yo siempre, cada vez que hacemos una presentación juntos, digo que mi máster en PNL, mi maestro, mi sensei en programación neurolingüística. Tuve la oportunidad de participar en varios talleres, en la formación que nos dio en Venezuela a través de la Academia Caracas Coaching, donde también me formé como coach a nivel de la parte neurolingüística. Actualmente José está en Panamá y se dedica también a su proyecto, el Proyecto Dale, una empresa que también está dentro del mundo de las formaciones empresariales. José, muy buenas noches. Buenas noches, José, amigos, bienvenidos todos en este webinar, súper contento. De verdad que es una oportunidad excelente de comentarles y compartir con ustedes sobre los avances y los resultados que hemos ido teniendo con la formación en línea y de cómo hemos ido llevando el mundo de la formación de líderes empresariales en temas de comunicación, ventas, motivación, liderazgo, al mundo en línea, porque hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que cambiar de paradigma y bueno, contentos de tener la oportunidad de compartir con todos ustedes de toda Latinoamérica. Es una maravilla esto, la posibilidad de este contenido tan interesante. Sí, bueno, tenemos a Olga, bienvenida. Olga Betancourt, también una gran amiga de acá, de Medellín, presente en este webinar. Por acá te vemos, Olga, bienvenida. Hola, Bueno, José, ¿cómo estás tú? muy bien, bienvenida y buenas noches. Muchas gracias. Ok, entonces fíjense, tenemos gente de República Dominicana, tenemos acá de Colombia, tenemos de Panamá, también tenemos por acá. Bueno, y muchísimas personas que nos están saludando, José, a través del chat. Bienvenidos todos. Y bueno, para entrar un poquito en materia de lo que vamos a hacer en el día de hoy, yo estuve, José, sacando una información que me pareció, porque cuando hablamos de liderazgo, siempre pensamos que el liderazgo tiene que ver mucho con grandes empresarios, con grandes gurús, como por ejemplo el desaparecido Steve Jobs, que podemos decir que era un gran líder, y así sucesivamente, y pensamos que el liderazgo está dentro de estas grandes corporaciones. Yo cada vez que he hecho una formación en que tenga que ver con liderazgo, hay un punto que yo siempre toco al final, y digo para mí que el liderazgo es vida. Y es tanto así que yo te traje una pregunta para ver si tú estás de acuerdo conmigo. Por ejemplo, cuando hemos tenido que convencer a un compañero de trabajo para que resuelva un problema. Ahí hay necesariamente liderazgo involucrado. Y liderazgo involucrado. Cuando no, el que tenga hijos, yo no sé si le ha pasado que tenemos un hijo y que o estamos empeñados. Yo no. Tú no has tenido, pero yo sí, que a veces uno quiere que el hijo estudie una carrera y el hijo dice, no, yo no quiero estudiar una carrera, yo lo que quiero es hacer un emprendimiento. ¿Cómo hacemos con eso? Ahí hay formas de liderar.
Ahí No form- necesariamente es nuestra empresa, no necesariamente es el emprendimiento, pero es una manera de liderazgo también. Y fíjate que estamos hablando de que el liderazgo es vida, que está involucrada en cualquier evento del día a día. Por ejemplo, no sé si en todos los países se maneja igual, pero cuando estamos en una junta de condominio, que queremos como que en la junta de condominio resuelva el problema con un ascensor, por ejemplo. Mira, pocas cosas requieren tanto liderazgo como los trabajos voluntarios, como esas cosas que hacemos sin intercambio de dinero y sin que nadie necesariamente nos esté pagando por eso. Y esas juntas de condominio, esas administraciones de los edificios y administraciones comunales requieren grandes líderes también dentro de la comunidad. No necesita ser una empresa, ni necesita ser un emprendimiento para que esas personas muestren su liderazgo. Así es, tal cual. Y así sucesivamente, José, pudiéramos estar acá toda la noche dándote ejemplos de situaciones que día a día suceden donde necesitamos realmente el liderazgo como tal. Para entrar un poquito en materia, me gustaría entonces que te presentara y arrancaras de una con este webinar en la noche de hoy y estaremos entonces pendientes. Cualquier pregunta podemos hacerla a través del chat. Al final podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas y ahí podemos intercambiar un poquito la idea. ¿Vale, José? Buenísimo, José. Yo quiero comenzar hablando de mí como desde la historia, un poquito no desde los títulos o desde la experiencia, sino quiero comentarles una historia. Yo le decía a José hoy que quiero hacer esto bien personal con ustedes también, y que lleguen a conocerme como persona y la inquietud y lo que a mí me motiva justamente para estar haciendo lo que estoy haciendo, y en este caso en este webinar. Y es que por allá por el año 2010, 2011, estaba yo en Venezuela en ese punto. Yo asumí en ese momento una posición como gerente en un trabajo en el que yo había estado toda la vida. Yo tenía desde los 18 años, fue mi primera experiencia laboral en ese trabajo donde tuve la oportunidad de crecer muchísimo y se me dio uno de mis grandes sueños, que era la posibilidad de convertirme en gerente en una organización. Y es que yo siempre digo que a veces tenemos que tener cuidado con lo que queremos, cuidado con lo que soñamos o cuidado con lo que deseamos, porque se nos puede hacer realidad y no encontrarnos preparados para lo que tanto habíamos soñado en el momento que te llega. En fin, que cuando me es dada y me es concedida la oportunidad de liderar una gerencia en un banco, en una institución donde yo trabajaba, tenía muchísimas personas a cargo en ese punto y tenía posición muy interesante que adoraba y que me encantaba el trabajo, pero me encontré con una gran pregunta y es ¿qué significa ser gerente realmente? Me pasó algo mucho más interesante y es que las posiciones de quienes se suponían que eran mis jefes en la organización estaban vacantes, es decir, no había nadie que me entrenara en ese punto, en qué camino debía recorrer, en qué cosas tenía que hacer, qué cosas no tenía que hacer, y de alguna forma me tocó ser una especie de autodidacta del proceso. Yo me di cuenta en ese transitar que no se trataba solo de la famosa actitud. Quizá todos hemos escuchado muchísimo del tema de que la actitud te puede salvar, de que la actitud lo es todo. Yo me permito diferir y hoy les voy a comentar por qué de eso. Porque la actitud sin la competencia no necesariamente te va a hacer triunfar en donde necesitas llegar. Entonces me convertí en una especie de estudioso por un lado, pero al mismo tiempo en un pragmático por el otro, sobre qué significa ser líder y sobre qué significa gerenciar. Me di cuenta durante el tiempo administrando y llevando un departamento de 300 o 400 personas a cargo que la gerencia no es tal como siempre te la pintan, que muchas veces, y es parte de la preocupación que tenemos, nos hablan de ejemplos de grandes líderes empresariales, te hablan de Steve Jobs, que en paz descanse, te hablan de Gandhi, te hablan de Mandela, te hablan de Obama, te hablan de líderes latinoamericanos, y tú, si tú te agarras la cabeza y tú te dices, pero ¿qué tengo yo que ver con estas personas cuando en mi realidad, cómo yo traduzco o cómo yo traslado todo este conocimiento a mi propio contexto? Y me sucedió una cosa muy interesante a partir del año 2014, cuando me certifico como coach y empiezo a trabajar directamente con distintas organizaciones en el tema de formación de líderes, en el tema de coaching organizacional y ayudar a personas a desarrollar sus competencias.
que alguien me hizo una pregunta. Me la hizo un familiar. Y él me preguntó, José, ¿en serio esos cursos que tú das tienen resultados en las personas? Y mi respuesta inicial fue saltar y responderle, pero claro, chico, ¿cómo que no tienen resultados? Claro que tienen resultados. Y me quedé yo reflexionando después mucho sobre esta respuesta. Y dije, yo voy a revisar con todas las organizaciones con las que yo he trabajado cuál es la curva, cuál es el retorno de la inversión, cuál es el aprendizaje, cuál es la transformación real que han tenido a partir de los cursos que hemos hecho. Y a partir de eso fue entonces sistematizando mis propios procesos de enseñanza para saber que no simplemente estamos como en la parábola del sembrador de la Biblia, lanzando semillas por ahí, semillas algunas que caen en el camino y otras semillas que caen a los lados, sino que ciertamente el conocimiento que vamos dejando en forma de semillas estaba cayendo donde debía. Y una de las cosas que me di cuenta es que los temas que de alguna forma se hacían más complicados de entender eran los temas que tenían que ver con liderazgo y gerencia. Me di cuenta de que una cosa es lo que enseñan los libros y otra cosa es lo que está en el mundo real y lo que enfrentan las personas en sus contextos. Entonces, justamente, eso me ha animado con el pasar de los años a ir puliendo cada vez más los programas de liderazgo, de gerencia y de trabajo en equipo, gracias a los cuales he tenido la oportunidad de trabajar con empresas nacionales o internacionales, tanto en Venezuela como en Colombia, como en Panamá, llegando con muchísimas personas a que de verdad tengan estrategias y nuevos paradigmas aplicables, que eso es lo importante, porque tanto en estos encuentros virtuales como este webinar, como en los encuentros que hacemos en presenciales, incluso los encuentros extramuros o los encuentros outdoor pasa muchísimo. Se hace un fin de semana, te llevan a un curso 8 horas en un salón o hacemos un webinar muy bonito y pasamos 1 o 2 horas hablando por internet con un profesor, con un tutor, pero después en nuestro propio contexto real, cuando vamos a la oficina, cuando vamos al trabajo, ¿cómo traducimos eso necesariamente en un resultado? ¿Cómo lo traducimos en conductas observables que nos permitan hacer un cambio? Y eso es justamente la base de la inspiración de lo que queremos traer con ustedes la noche de hoy. ¿Cuáles son estrategias aplicables para gerenciar y para liderar que nos permitan en distintos contextos y en distintos ámbitos obtener grandes resultados? Y me refiero a distintos contextos y ámbitos porque puede ser la familia, puede ser tu comunidad, puede ser la sociedad, puede ser tu país o puede ser el mundo. El alcance va a depender de tu nivel o tu radio de acción. Pero vamos a conectarnos desde una noción en la que si vemos el liderazgo no como una posición, sino que lo vemos como una conducta, es decir, no lo vemos como un cargo que te dan, no lo vemos como una posición que ocupas, sino lo vemos como algo que haces. Es muchísimo más operativo. Tú puedes decir, yo puedo hacer esto que han hecho otros, independientemente de la posición, independientemente del cargo. Por eso me gusta hablar normalmente de liderar como verbo, más que de liderazgo como posición. Y la primera pregunta que quiero hacerles justamente, y que nos conectemos con esta pregunta, y que ustedes pueden irsela respondiendo para ustedes mismos, y que también puedan ir haciendo por el chat, puedan irla comentando, y es ¿qué diferencia gerenciar de liderar? Date cuenta que te hablo de ambas palabras no como gerencia o liderazgo, sino que te las comento en verbos. Como coach y como especialista en programación neurolingüística, siempre para mí es muy importante el tema de formas de las palabras y de su significado. ¿Qué diferencia a un gerente de un líder? Muchas concepciones y a veces hemos visto muchísimas diferencias y muchísimas ideas. También a veces te ponen al jefe, te ponen al líder, te ponen al gerente. Muchas concepciones se interesan en ver como al gerente como una especie de pequeño líder en formación, como alguien que todavía está aspirando a alcanzar el liderazgo. Y a veces ven al líder como alguien que puede o no puede tener competencias de gerente, como alguien que se ocupa del tema de la gente, pero que el gerente se ocupa de las personas y que el gerente se ocupa, perdón, de los procesos, mientras que el líder se ocupa de la gente. Entonces, quizá es alguna manera o alguna clasificación que hemos visto, pero ¿qué tan real o qué tan operativa es esa clasificación en la práctica? Recuerda que lo que quiero dejarte sobre todo es una clasificación y conocimientos que te sirvan en la operatividad, que te sirvan en el día a día.
Fíjate que, por ejemplo, Mario nos comenta en este momento por el chat que la gerencia implica direccionar y liderar implica motivar. Nos dice María Elena que esa es la razón por la que es tan importante distinguir la diferencia entre gerenciar y liderar. Nos dice María Elena que gerenciar es trabajar con y por medio de personas y grupos para conseguir determinados resultados organizacionales, objetivos, mientras que liderar es influenciar el comportamiento humano sin olvidar los objetivos. Te das cuenta de cómo tienen muchísimo más en común que de diferencia. Y aquí una de las cosas interesantes, y es que siempre vemos que se habla de diferencias de gerenciar y liderar, pero ¿por qué no nos preguntamos qué tienen realmente en común? Y ahí es donde me gusta siempre hacer la salvedad de que tenemos que tener cuidado con las falsas dicotomías entre gerencia y liderazgo, porque se suele hablar como que son distintos en lugar de tener cosas en común. Quiero conectarnos con dos definiciones y dos definiciones desde el punto de vista académico. Quiero que veamos al gerente como el catalizador entre el talento de las personas y los resultados de la organización. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es una sustancia que puesta entre otras dos acelera su reacción y acelera su resultado. Eso es justamente lo que hace un gerente. Un gerente hace que gracias a su gestión, gracias a su trabajo, lo que es el talento de las personas se pueda convertir en resultados para la organización. Y esta definición está extraída de una encuesta que se hizo con millones de gerentes a nivel mundial durante aproximadamente 15 años a través de la encuestadora internacional Gallup de los Estados Unidos, que buscaba determinar cuáles son las características y qué tienen en común los grandes gerentes y los mejores gerentes del mundo. Y esta es una definición unificada que sacaron después de estudiar a los mejores gerentes del mundo en distintos ámbitos. Empresas públicas, empresas privadas, emprendimientos, pymes, grandes empresas, empresas del Fortune 500, las empresas más grandes del mundo. Y nos conectamos con esta dimensión. Date cuenta que te menciona objetivos, te menciona personas y te menciona resultados. Ahora nos conectamos con la definición de líder. Y quiero que la veamos desde la perspectiva de lo que nos plantea una corriente de tantas corrientes de liderazgo que hay, que se llama el liderazgo adaptativo, que nos plantea que la labor del líder es ayudar a las personas a que enfrenten sus problemas más importantes. Y quiero que veamos el liderazgo entonces desde esta perspectiva como aquel que identifica las prioridades, las convierte en resultados esperados y avanza en equipo con las personas. ¿Y qué quiero que veamos de esta definición? Quiero que nos conectemos con la noción de identificar las prioridades, porque en lugar de ver esa dicotomía que siempre ha sido tradicional entre gerente y que nos decían que el gerente se ocupa de las cosas y que el líder se ocupa de las personas, quiero que veamos que tienen una relación gracias a que las prioridades que identifica el líder son las que se convierten en gestión y en resultados por parte del gerente. Es decir, hay una vinculación en donde el gerente puede tener que utilizar conductas del líder y el líder puede tener que utilizar las conductas del gerente. No necesariamente están separados tanto como están vinculados porque ambos tienen que ver que trabajan con personas. Y al trabajar con las personas, el punto de encuentro siempre va a ser la competencia blanda o la competencia humana. Siempre me gusta decir que este tema de las competencias blandas, a veces la gente lo ve como una cursilería, como que fuera algo demasiado suave, y te sacan la famosa frase de Peter Drucker, uno de los expertos de administración del siglo XX, que te dicen que todo lo tenemos que medir. Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, te dicen que los resultados realmente son aquellos que se pueden contar y que lo que no se puede contar, entonces es un cuento. Y esa noción es muy peligrosa porque nos deja por fuera las interacciones humanas que son finalmente las que día a día se van tejiendo en la empresa y las que hacen que las personas se queden, las que hacen que las personas se vayan, las que motivan a las personas o que las pueden desmotivar también. Entonces, quiero que entendamos o que a partir de hoy dejemos de ver la dicotomía de líder versus gerente basado en que sí, el líder se ocupa de las personas y el gerente se ocupa de las cosas.
quiero que veamos que ambos se ocupan de las personas, pero que las respuestas que da el gerente son respuestas del tipo gestión. ¿Qué quiere decir gestión? Simplemente administrar procesos que ya de alguna forma son conocidos, resolver problemas que ya se conocen, cuál es su solución, cuál es su aplicación, cuál es su instrumentación, mientras que el líder avanza sobre caminos que muchas veces son desconocidos. Si la respuesta ya existe, no estamos hablando de temas de liderazgo. Si las respuestas ya existen, estamos hablando de temas de gerencia. Al líder, ¿qué le corresponde? Identificar en un mundo brumoso, de alguna forma, en la incertidumbre, en la niebla de la crisis, cuáles son las prioridades que tenemos, qué es lo más importante y a qué tenemos que dedicarnos, y convertir eso en resultados hacia los cuales las personas se puedan dirigir gracias a la gestión o al ejercicio del gerente. Pero ahora, para hacer esto necesitamos trabajar en lo que yo llamo un cambio de paradigma. ¿Y qué es un paradigma? Un paradigma es una visión ponderante o preponderante, unos lentes que tenemos sobre cómo evaluamos el mundo, sobre la forma en la que concebimos al mundo, en la que concebimos las cosas que pasan, en la que concebimos a las personas. Y el paradigma que tenemos actualmente y que se impone en gran parte del mundo es un paradigma que data de 1790, que es el paradigma del comienzo de la era industrial, que nos estipula algo, y es que las personas prácticamente son como pequeñas piezas dentro de las organizaciones que son reemplazables. Obviamente nadie lo dice con la frase de que la gente es reemplazable, la gente no quiere ser tan dura, pero eso se enmascara detrás de frases como el puesto que tienes tú, otras personas que están afuera lo quieren, o si te vas, vendrá otro, o se enmascara en frases como nadie es imprescindible en las organizaciones. Ese paradigma nos lleva a valorar solo una de las 4 partes de las dimensiones de una persona completa, es decir, su cuerpo y su energía física. Ese paradigma hace que veamos a las personas simplemente como un cuerpo o una pieza que se inserta dentro de una maquinaria organizacional, social, familiar, vecinal, social o comunal, en la cual las personas cumplen una labor, pero que son sustituibles y que son intercambiables. ¿Y cuál es la importancia de esto? Si partimos desde un paradigma equivocado, las soluciones a las que lleguemos siempre van a ser equivocadas también. El autor español, escritor y filósofo José Ortega y Gasset decía que la solución para un problema inexistente es un error absoluto. Es decir, cuando caracterizamos y conceptualizamos mal el problema que tenemos enfrente, gracias a un paradigma errado, cualquier solución a la que lleguemos siempre va a ser un error. Nos dicen la mayor parte del tiempo que cambiemos nuestra actitud, que cambiemos la forma en la que vemos el mundo, que tengamos una actitud positiva, pero realmente la actitud podrá salvarte cuando te falta competencia y no tienes el conocimiento necesario para ejecutar donde tienes que estar. Piensa que si tienes un paradigma es como que tengas un mapa, pero si tienes un mapa equivocado sobre una ciudad, de nada vale que yo te dé el mapa de Caracas y te mande a explorar Medellín, te vas a perder igual. De la misma forma, de nada vale que tú quieras explorar el mundo, de trabajar con gente basado en un paradigma equivocado, porque simplemente tendrás un mapa que no te va a ayudar a avanzar en el trabajo con las personas. Lo que tenemos que hacer es primero cambiar el mapa, cambiar el paradigma que tenemos y a partir de ahí comenzar el trabajo. Así que la primera herramienta que te voy a dar es sobre todo una herramienta de mentalidad y que se llama concebir a las personas como seres completos. ¿Qué quiere decir eso? Cambiar la forma en la que históricamente concebimos al ser humano, que te decía que lo veíamos históricamente como un ser, nada más como un cuerpo físico, con una energía que ocupar, con un cargo, con unas funciones que hacer, con un manual que seguir. Es decir, estábamos valorando solamente una de las 4 dimensiones de una persona. Estamos valorando solamente su cuerpo físico. Estábamos dejando por fuera otra dimensión sumamente importante, que es su mente, y es su capacidad de aprender y de utilizar su conocimiento de forma activa y efectiva. Pero si solamente utilizamos el cuerpo y la mente de las personas, todavía pudiéramos estar dejando por fuera una de las más importantes,
que es sus emociones, una de las partes más importantes que comprende una persona completa. ¿Y qué quiere decir sus emociones? Quiere decir aprovechar esa necesidad que todas las personas tienen de amar y de ser amado y de llevarse bien, de tener relaciones positivas, relaciones sanas en cualquier trabajo. Y estamos hablando finalmente de aprovechar una cuarta dimensión, que es la dimensión espiritual, que es esa necesidad o se manifiesta con esa necesidad que todos tenemos de alguna forma de trascender o de dejar un legado y de ser recordado por los aportes que tenemos en la sociedad, en nuestro trabajo, en nuestra empresa. Quiero que veamos, y les quiero contar en este punto, una historia muy personal, como les decía al comienzo. Y sé que en este momento en el chat, y le doy la bienvenida, hay una de esas personas que trabajó conmigo en el banco, en esta historia tan bonita que justamente les estoy contando. Y en esa experiencia gerencial yo tuve la posibilidad de liderar y de trabajar con equipos yo los llamo los cargos que nadie quiere en la sociedad y los cargos con los que nadie sueña. Nadie sueña, y tú no lo has escuchado nunca, con ser operador telefónico. Nadie en su vida quiere ser operador telefónico, al menos a un nivel consciente, y que digan, chicos, mi sueño es trabajar como operador telefónico. Nadie quiere tampoco a un nivel consciente trabajar como vigilante. Tampoco nadie quiere a un nivel consciente trabajar como personal de limpieza. Siempre son vistos como posiciones transitorias, como algo que las personas están haciendo in between, mientras tanto, en búsqueda de alguna otra oportunidad o en búsqueda de crecer. En ese interín, yo me di cuenta de que tenía que buscar nuevas formas de influir sobre las personas y me encontré rápidamente que siempre a esos cargos se les valoraba solamente por su cuerpo y su energía física. Es decir, ¿por qué tantas llamadas son capaces de contestar? ¿Qué tanto pueden barrer? ¿Qué tanto puede un vigilante sentarse en una garita y pedirle a personas que anoten simplemente los datos? Pero estamos realmente aprovechando el conocimiento que tienen las personas. Y me di cuenta de que había un gran conocimiento que muchas veces no era utilizado. Estábamos subutilizando la mente de las personas. Y por lo tanto era muy factible que se sintieran desmotivados, que no quisieran conectarse con su trabajo ni conectarse con sus funciones a un nivel más profundo de compromiso, si simplemente sus conocimientos, su creatividad y lo que ellos sabían no lo podían utilizar de alguna forma. Entonces empezamos a trabajar en recuperar y aplicar todo el conocimiento y la inteligencia que tiene cada persona en su cargo o en su posición, porque nadie sabe más que las personas que están haciendo el trabajo sobre el trabajo que tienen que hacer. Recuerdo una experiencia maravillosa en la que trabajando con personal de limpieza justamente en esta organización, les decía que ellos eran expertos en cómo administrar los materiales de mantenimiento, los materiales de limpieza, porque yo ciertamente no sabía cómo hacer eso. Yo les pedí que por favor ellos elaboraran un plan de trabajo sobre cómo podían rendir el cloro, sobre cómo podían rendir el limpiador, sobre cómo podían rendir los abrillantadores y todos los materiales de limpieza. No estaba utilizando solamente hasta ese punto la capacidad o el cuerpo físico de una persona para limpiar. Empezamos a utilizar de forma creativa su mente y a darle responsabilidades de otro nivel que hicieran a la persona comprometerse a un nivel distinto con un trabajo que antes solo lo veían como algo de paso. Pero después nos conectamos a un nivel más profundo, nos conectamos con sus emociones y diremos, ¿cómo podemos trabajar en las emociones de las personas? Hagamos a las personas sentirse parte de algo, sentirse que el ambiente de trabajo que tienen es positivo, en el que pueden sentirse valorados, no como trabajadores, sino como personas y como seres humanos. Normalmente nadie te diría que no valoran a las demás personas como seres humanos, pero las creencias muchas veces se esconden detrás de frases como al trabajo no se viene a ser amigos, la gente que trabaja conmigo no tienen por qué ser mis amigos, yo no vine aquí a tener buenas relaciones con nadie, lo principal es el trabajo. Se ve de nuevo una falsa dicotomía, como que trabajar estuviera divorciado de tener buenas relaciones. Cuando empezamos a construir conscientemente la posibilidad de que las personas tengan relaciones positivas en su trabajo y en su ambiente y en sus espacios, estamos ejerciendo la capacidad de involucrar sus emociones. Y finalmente,
aprovechar el espíritu de las personas y la posibilidad de dejar un legado. Es muy diferente que tú le digas a una persona que tu trabajo simplemente consiste en pasar coleto o en pasar el trapeador por el piso, o que le digas a un operador telefónico que tu trabajo consiste en atender llamadas. ¿Qué tal si tú le dices a esas personas con las que trabajas, o a tus integrantes de la familia, o a las personas que conviven contigo en tu comunidad, que tu trabajo tiene un impacto y tiene una importancia sobre el mundo? Empezamos a calificar y empezamos a enaltecer y a edificar el trabajo que hacen los demás y que tenga un sentido de propósito y sepan un porqué superior, simplemente diferente a conectarnos con la idea de que lo hago porque es lo que tengo que hacer, lo hago porque me lo mandan, lo hago porque me lo piden. Cuando vemos que hay un propósito trascendente, importante, que podemos marcar o hacer la diferencia en nuestra vida y en la vida de otros, estamos ejerciendo el liderazgo en la vida de las personas. Y estamos utilizando las 4 dimensiones de una persona completa: el cuerpo, la mente, las emociones y su espíritu. La segunda herramienta que te quiero dejar me parece sumamente interesante porque cambia de plano uno de los paradigmas que hemos tenido, y es que te dije justamente que cuando llegué a esa posición gerencial me di cuenta rápido de que nadie me había enseñado para eso. Yo no había aprendido nada de la universidad que me preparara para ese reto, y me di cuenta de que tenía que aprender en la práctica. Pero resulta que lo que hemos aprendido antes y la forma en la que nos han evaluado antes es muy distinta a la forma en la que nosotros nos encontramos en los trabajos, en las oficinas. Resulta que crecemos siempre con el paradigma de la universidad y el paradigma de los exámenes. En el paradigma de la universidad y de los exámenes, las personas, los alumnos, los estudiantes, tienen que demostrarle a sus profesores que ellos saben. Tú tienes que dar con la respuesta correcta gracias a tu esfuerzo, gracias a tu sacrificio, gracias a tu trabajo para el examen o la prueba que te está poniendo el profesor. De manera que tú corres con el cargo del esfuerzo que hacer para demostrar tu conocimiento a otro. Si ese es el paradigma con el que hemos crecido en el colegio, en el bachillerato, en la secundaria, en la universidad, hemos crecido con eso en la universidad, probablemente nos llevemos eso al trabajo y tenemos instalada en la cabeza la mentalidad de las evaluaciones. Y la mentalidad de las evaluaciones dice que las personas tienen que demostrarme cosas, tienen que demostrarme sus competencias, tienen que demostrarme su idoneidad para cumplir con mis estándares de desempeño como jefe. Vemos entonces al jefe, al líder, al gerente, como alguien que le va poniendo como pequeñas pruebas a las personas que las personas tienen que ir superando. Y después vemos que al final, cuando las personas tienen buen desempeño, ¿quién se lleva los créditos? Una parte la tiene la persona, pero otra parte el gerente o su líder dice que también ellos lo tienen porque es muy bueno. Pero cuando la persona tiene mal desempeño, ¿de quién es la culpa? Muchas veces me tocó ver, tanto en mi experiencia profesional siendo gerente, como en distintas empresas, cuando tú le preguntas a una persona, ¿por qué fulanito tiene mal desempeño? ¿Por qué esta persona no está logrando dar con los resultados? Y te exponen una serie de razones, te dicen que está desmotivado, te dicen que no tiene condiciones físicas o materiales adecuados en su ambiente, y tú le preguntas, ¿qué has hecho para cambiarlo? Y la persona te responde que, bueno, yo le he pedido, yo le he hablado, yo le he solicitado tal cosa. Y nos damos cuenta, entonces, ¿qué has hecho para que esa persona mejore? Como líder y como gerente, no hay algo de responsabilidad por acción u omisión que puedas estar teniendo sobre el desempeño de tu gente. ¿Qué tal si empezamos a pensar en el desempeño de las personas en la empresa, en la familia, en la sociedad, en todos los ámbitos, en lugar de una competencia en la que tengan que demostrarnos lo buenos que son o lo mucho que saben? ¿Qué tal si lo vemos como una alianza para el desempeño? ¿Qué tal si como líderes empezamos a conectarnos con la noción de que somos aliados en ayudar a nuestras personas y a los que trabajan con nosotros, nuestros pares, nuestros compañeros, nuestros amigos, a que logren los resultados que tienen que alcanzar? Un verdadero líder es aliado para elevar el desempeño de las personas. No es alguien que le va poniendo pruebas a los demás necesariamente para que las vayan superando. ¿Por qué?
Porque el paradigma de la prueba es el paradigma que obedece a la universidad. El paradigma de la alianza para el desempeño es el que aplica en las organizaciones en donde gerentes, líderes, se ven como una unidad con sus personas, con sus equipos, con sus trabajadores, si tienen la oportunidad jerárquica de trabajar con ellos, pero también con tus pares. ¿Qué tal si tú te consideras que tú eres un aliado para ayudar a tus pares, a los que están a tu mismo nivel, a que superen los retos que tienen, a que se desempeñen mejor, a que aprendan cada vez más, a que logren dar cada vez más y mejores resultados en lo que tienen que hacer? Tú no te estás conectando con el liderazgo como posición, tú te estás conectando con liderar como conducta. Eso es lo que importa y lo que quiero que te lleves. Más que la noción de liderazgo simplemente como una posición que tenemos, con liderar y es unas conductas y es una serie de pasos que podemos hacer y que pueden llevarnos y pueden darnos resultados. Quiero que te veas a ti mismo como un aliado para el desempeño de las personas, como alguien que marcha hombro a hombro con los demás para ayudarlos a producir los resultados que tienen que alcanzar. No como alguien que le va poniendo conchas de mango o le va poniendo vallas que los demás tienen que saltar o tienen que superar. Fíjate que, y cuando hablamos de estas vallas y hablamos de estas pruebas que los demás tienen que superar, nos hacemos la pregunta, imagínate en este punto, que te llevan al famoso programa ¿Quién quiere ser millonario? Pero es un programa ¿Quién quiere ser millonario? Súper especial, porque lo que es la opción de llamar a un amigo ya no es la opción de llamar a un amigo, es llamar a tu jefe. Y hay una sola pregunta, y se llama ¿qué espera mi jefe de mí en el trabajo? A ti te hacen esa pregunta. Tú tienes que escribir en una nota qué espera tu jefe de ti en el trabajo y tienes que anotarlo en esta libreta. Pero después de eso van a pulsar este botoncito que está en el medio, donde está el botón del teléfono, y le van a llamar a tu jefe y le van a preguntar a tu jefe qué espera de ti. Pudiéramos estar plenamente seguros que lo que tú dices que tu jefe espera de ti es lo mismo que tu jefe dice que espera de ti. Hazte la pregunta ahora, si tú eres el líder en una organización o si tú eres el gerente. Si eres un gerente y un líder, tú tienes resultados que ayudar a las personas a que logren, pero esas personas saben claramente, tal como lo sabes tú, cuáles son esos resultados. Resulta que muchas veces tenemos desempeño para cumplir unos resultados, pero no necesariamente sabemos cuáles son los resultados que tenemos que cumplir. Y de nada vale que seamos enérgicos, de nada vale que seamos proactivos, de nada vale que seamos muy lanzados, que tengamos muchas iniciativas, si estamos trabajando sobre lo que no es prioritario. Por eso, una de las primeras conductas que tiene un buen gerente y líder en cualquier situación es que le dice a las personas qué espera de ellos con claridad. Por eso, la tercera herramienta es hazle saber a las personas lo que esperas de ellos. Hazle saber a las personas qué resultados tienen que alcanzar. Enfócate en el resultado que sí tienen que lograr, no en lo que no quieres que logren. Dile en positivo lo que sí quieren que alcancen, no lo que ellos quieren que eviten, no las brechas que tienen que cerrar, no los problemas que tienen que evitar. Hazle saber claramente a las personas si ellos tienen que alcanzar un resultado, cuál es y cómo ese resultado puede medirse. ¿Por qué? Porque al final de un periodo tendrá que haber revisión. Y en esa revisión, la única forma que tendremos de saber si ese resultado se logró o no es que tanto el trabajador como el líder o el compañero o el integrante de un equipo sepa de una forma totalmente clara e inequívoca cuál es el resultado que tenía que cumplir. Hazle saber en qué tiempo tiene que lograrlo. El tiempo también es fundamental. ¿Por qué? Si no damos un tiempo para revisar y para conocer cómo vas avanzando con esos resultados, simplemente se nos va olvidando y lo vamos dejando y no nos ocupamos a un nivel consciente de cuáles son las prioridades. Si tú esperas un resultado, hazlo medible y exprésalo en qué tiempo ese resultado tiene que estar alcanzado. Este tercer indicador es muy polémico porque me suelen decir que cómo va a ser que no nos enfoquemos en el cómo.
Te digo que no te enfoques tanto en el cómo, sino que te enfoques mucho más en el qué. ¿Y qué quiero decir con esto? Enfócate en el resultado que quieres que consigan las personas, no tanto en los medios o en las formas mediante lo que lo consiguen. Muchas veces, como líderes y como gerentes, se tiende a complicar demasiado las cosas cuando queremos que todo el mundo trabaje como a nosotros nos gustaría. Pero puede que las personas tengan nuevas formas, nuevas maneras de conseguir un resultado conforme a su propia creatividad y a su propio conocimiento. Lo que en el paradigma de la persona completa sería utilizando su mente también. Pero si nosotros nos concentramos en poner demasiadas normas, demasiados protocolos, demasiados requisitos, le estamos de alguna forma imponiendo una camisa de fuerza muy pesada a las personas para que avancen. Hablamos muchas veces del famoso empoderamiento. A mí no me gusta utilizar la palabra empoderamiento porque no es realmente empoderamiento lo que nos va a llevar al logro, sino más bien facultamiento, es decir, darle la capacidad a las personas de lograr lo que tienen que alcanzar gracias a su propio esfuerzo y a su propio trabajo. Es decir, utilizando su propio conocimiento, utilizando sus propios medios y que las normas, el conocimiento que nosotros le demos, sea el conocimiento simplemente o las normativas y las reglas, aquellas que tienen a un nivel operativo que cumplir para que todo marche bien, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista sistémico. Pero complicar a veces las cosas con demasiadas normas o con demasiados protocolos solo tiende a alejar a las personas de la posibilidad de lograr lo que tienen que hacer. Y finalmente, chequea tú también qué espera tu jefe de ti. Si en este momento tú estás trabajando en alguna organización, en algún emprendimiento, incluso dentro de tu familia, no necesariamente que llames jefe a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos, pero chequea qué esperan las demás personas de ti. Puede que te lleves una tremenda sorpresa con respecto a eso. Y te van a decir primero, porque así me ha pasado en todas las empresas en las que siempre pongo este reto, ¿por qué me preguntas eso? ¿Me vas a botar del trabajo? ¿Está pasando algo? Siempre te van a responder inicialmente con algo raro cuando tú le preguntas qué esperas de ti. Tú le vas a decir que lo estás haciendo para chequear que sus expectativas estén conformes con tu desempeño. Porque la mejor manera de saber que tú estás avanzando en el camino correcto es justamente saber que el camino que estás avanzando es el correcto. Nos hace una pregunta Rodrigo, que un buen seteo de evaluación de desempeño tendría que cargar con gran parte de todo esto. ¿No sería suficiente? Sin duda, Rodrigo, una evaluación de desempeño está concebida como muchas veces como un ejercicio en el cual tenemos que chequear lo que las personas saben que tienen que cumplir. Pero la experiencia nos lo dice. ¿Cómo suelen ser las evaluaciones de desempeño en la organización? En enero te hicieron llevar un tremendo cuadro con objetivos de las metas que tú tenías que cumplir, de las cosas que tenían que alcanzar. Y a final de año, en diciembre, te hacen que saques aquella tremenda tabla de Excel en la que has ido acumulando todos los resultados durante el año, la vacíes contra el cuadro que tuviste que cargar en enero con las metas o los resultados y que a partir de eso te evalúes y digas cómo has ido saliendo. La pregunta que nos hacemos es, ¿dónde recibiste retroalimentación en el camino? ¿Cómo te dijeron durante el tiempo en el que estabas haciendo las cosas, si ibas bien o si ibas mal? De alguna forma, las prioridades que tenías en el comienzo del año son las mismas prioridades al final. Y te das cuenta de que justamente eso es una de las labores que dije en el concepto de líder. Reconocer cuáles son las prioridades. Pensemos para una organización en este 2020. Las prioridades que tenía una empresa al comienzo de 2020 necesariamente son las prioridades que tienen este punto. ¿Qué pasa si nadie corrige esas prioridades? ¿Qué pasa si nadie corrige ese curso? Entonces vamos a seguir avanzando por unos rieles en los que ya no tiene sentido avanzar. El problema del sistema de evaluación de desempeño es que suele seguir el paradigma de la universidad y no el paradigma de la alianza para el desempeño. El paradigma de la universidad que nos dice, yo como jefe, como líder, te voy a poner una evaluación que tú estás encargado de superar y yo te voy a ver mientras tú la superas. El sistema y la metodología y el paradigma de la Alianza para el Desempeño que te dice, yo como gerente, yo como líder, te voy a dar un resultado al inicio del año que tú quieras alcanzar
y durante todo el año te voy a acompañar y voy a ser tu aliado en el proceso de cumplirlo. Por eso es que es importante cambiar el switch en cuanto a lo que concebimos como desempeño de las personas. El desempeño de las personas es simplemente que ellos lo logren, o es que como líder o como gerente yo me siento corresponsable de ayudarlos a que lo logren también. Entonces, justamente, cuando cambiamos este chip, es que somos capaces de cambiar lo que hacemos. Pero insisto, si todavía mantenemos el chip en el que las personas tienen que demostrarme que saben para complacer mis estándares y que yo desde mi posición superior soy quien los evalúa a ellos, en lugar de estar hombro a hombro en el proceso de lograrlo, entonces de nada vale que yo te diga la técnica si el paradigma o el principio rector que tenemos en nuestra mente está equivocado. Porque finalmente, desde paradigmas errados, desde concepciones equivocadas, siempre van a surgir soluciones equivocadas. Esa es la idea, justamente, de primero trabajar la mentalidad antes que trabajar la práctica. Primero trabajamos en la mentalidad de las personas antes de concebir las prácticas o las conductas de las personas, porque una mente que simplemente conciba que el ejercicio de liderazgo o del ejercicio de la gerencia es ponerle pruebas a las personas que superen, ¿qué tipo de soluciones vendrán de ahí? Si el gerente o el líder tiene instalado el paradigma en el que la persona simplemente se le motiva gracias al dinero, es decir, solamente la percibe o entiende a las personas como un cuerpo físico con necesidades materiales, ¿cuál va a ser el paradigma de motivación reinante en esa empresa? El paradigma de premios versus castigo, es decir, el palo versus la zanahoria por aquí adelante para que la persiga, pero el garrote por aquí atrás que te motiva a través del miedo. Eso pasa porque creemos que las personas solamente se motivan a través del dinero. ¿Por qué? Porque lo vemos en una forma incompleta, solamente concibiéndolo por su cuerpo físico. Y no estamos tomando en cuenta que hay personas que se motivan por lo que pueden aprender, es decir, por su mente. Hay personas que se motivan por sus emociones y por el ambiente de trabajo, por la capacidad de sentirse bien con lo que están haciendo. Y hay personas que se motivan incluso por su espíritu, es decir, por saber que están cooperando con algo más importante que ellos y por una causa trascendente. Pero ojo, no es fácil esto. Tú vas con muchas personas dentro de las organizaciones y les llevas este tipo de visiones, y si no has trabajado en cambiar el chip mental o el paradigma, te van a decir que lo que les estás diciendo es como algo demasiado cursi, algo demasiado rosa, algo demasiado blando, hasta que las personas empiezan a renunciar y te das cuenta de que la ausencia de esas competencias blandas se convierte en resultados duros cuando te empieza a ver la rotación de personas, cómo impacta en el dinero, cuando empiezas a ver en los resultados operativos cómo resultados que habías tenido que lograr no los puedes alcanzar gracias a que todo el mundo se ha ido. ¿Por qué? Por el mal ejercicio de la gerencia y del liderazgo. La cuarta herramienta que te quiero dejar es la administración de la presión. Y aquí es donde el líder tiene la válvula que controla la presión dentro de las organizaciones. Hay muchas personas que se quejan de la famosa oferta de trabajo que te dice capacidad de trabajar bajo presión. Y es que todo trabajo implica en mayor o menor grado la necesidad de trabajar bajo presión. Y solo la presión nos ayuda a que podamos elevar nuestro desempeño. Y te lo voy a explicar de esta forma. Antes de la crisis, nosotros estamos en una zona de confort. Es una zona de confort. No necesariamente es algo negativo, pero la zona de confort es aquella en donde nosotros conocemos lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, de qué forma tenemos que hacer el trabajo, y simplemente tenemos pocas variaciones en el nivel de presión o estrés que tenemos todos los días. Antes de la crisis tenemos un nivel de desempeño. Podemos llamarlo en la escala del 0 al 100, que tenemos una escala de desempeño, llamémoslo 75, por ejemplo, en el periodo precrisis. Pero durante la crisis aumenta el nivel de esfuerzo que tú tienes que hacer, aumenta la presión, aumenta el trabajo, aumenta el reto. ¿Y qué te das cuenta? De que las personas automáticamente elevan el desempeño.
Tú te das cuenta en las crisis que las personas son capaces de hacer cosas que antes no estaban haciendo. Entonces tú te preguntas, ¿por qué la semana pasada, antes de la crisis y antes del problema, antes de la presión, veníamos trabajando a un ritmo así tan cortico, al 70%, pero ahora solo cuando tenemos este problema encima, solamente cuando vino la crisis, es que estamos dando el 110% y estamos dándolo todo? Y estamos rindiendo a niveles increíbles a los que nunca pensamos que podíamos. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué fue así? La crisis saca lo mejor de las personas y las organizaciones hasta un nivel aceptable y tolerable. Es decir, toda organización puede soportar una crisis y un nivel de estrés, un nivel de presión y un nivel de fuerza en el trabajo durante una cantidad de tiempo determinado. Hacerlo durante mucho tiempo, llevar a la gente en trabajo bajo presión, va a pasar que como cualquier sistema se fatigue, lo mismo que pasaría con el cuerpo físico. Si tú tu cuerpo lo estimulas tanto y trabajas tanto y no duermes y no descansas, sino que te mantienes a un ritmo constante, sin descansar, en algún momento te vas a fatigar y vas a tender hacia la entropía, es decir, hacia la autodestrucción o el caos. Lo mismo pasa con los organismos sociales y con las empresas, con las organizaciones, con las familias. Si todo el tiempo estamos trabajando en modo crisis y en modo esfuerzo y en modo presión, en algún momento nos vamos a fatigar. ¿Cuál es la labor del líder? Garantizar este descenso que está aquí y que cuando llegamos a la postcrisis hagamos las reflexiones necesarias que nos permitan mantener un nivel elevado de desempeño mayor al que teníamos antes de las crisis. Pero ¿qué nos solemos dar cuenta trabajando con muchas empresas? Venían trabajando tranquilamente, tuvieron que elevar su pico de desempeño ante una crisis que les sucedió, pero de nuevo cuando las circunstancias bajan, todos esos aprendizajes se pierden y vuelven a trabajar al mismo nivel que lo venían haciendo siempre. ¿Qué sentido tiene haber enfrentado la presión? ¿Qué sentido tiene haber enfrentado la crisis? La labor del líder es ayudar a las personas a asimilar las lecciones que se llevan después de una crisis, gracias a conversaciones productivas, gracias a conversaciones útiles, gracias a conversaciones de aprendizaje, que nos permitan reconocer qué hicimos, qué nos dio resultado, qué no nos estaba dando resultado, qué debemos continuar haciendo y qué debemos dejar de hacer. Ahí es entonces cuando el líder tiene que provocar conversaciones que generen tensión dentro de los equipos de trabajo. El líder, por lo tanto, tiene dos fuerzas que tiene que compensar. Tiene que compensar el nivel de conflicto o de presión tolerable y la tensión que tiene que administrar. Entre esas dos fuerzas se constituye, el aprendizaje organizacional. Muchas personas, muchas empresas, muchas familias no quieren abordar sus problemas más importantes. ¿Qué tiene que hacer el líder? Mostrar cuáles son esos problemas importantes que están ahí y que tienen que tratarse e impulsarlos a trabajar, impulsarlos a solucionarlos, pero a un nivel que resulte tolerable, a un nivel que resulte aceptable y que al final, después de esas soluciones y después de ese trabajo, puedas haber aprendido qué tienes que hacer y qué tienes que evitar. No simplemente volviendo a un nivel de desempeño anterior, sino teniendo todavía un nivel de excelencia, un nivel de desempeño, un nivel de trabajo mejor al que tenías antes de la situación problemática. Esa es la labor del líder. Ahora, y esta última herramienta quiero que la veas así. Quiero que la veas con una visión de rayos X. ¿Y a qué me refiero con una visión de rayos X? Quiero que te recuerdes, aquí viene la referencia biegenial del webinar de hoy, de Robocop, o quiero que te acuerdes de Terminator. Que te acuerdas que Robocop o Terminator, los tipos ven a las personas y de inmediato sacan como un escaneo. Entonces te dicen, José Bermúdez, 37 años, 75 kilos, 1,71 m, no es una amenaza, no tiene armas. Entonces el tipo lo ve a las personas y de inmediato saca un escaneo. También el líder y el gerente tiene que tener una visión de rayos X sobre las personas, para que a través del trabajo, a través de la relación, a través del conocimiento que tienes de la naturaleza humana,
tú puedas saber dónde están sus fortalezas y dónde están sus debilidades. ¿Por qué? Porque un trabajo sobre una dimensión incorrecta de la persona puede llevarte a que todo lo que hagas sea tiempo perdido. ¿Y a qué me refiero con esto? El desempeño de una persona en el trabajo puede explicarse gracias a 3 factores que se llaman puede, quiere y sabe. El desempeño de una persona en cualquier trabajo puede referirse a poder, querer o saber. Y la habilidad del líder y del gerente tiene que ver con individualizar. Mira esto que te voy a decir, individualizar, es decir, conocer a cada persona cómo tiene estas 3 dimensiones que están aquí. ¿Y a qué me refiero con estas 3 dimensiones? Y con verlo individualmente. En el libro que les mencioné, o en el estudio que les mencioné inicialmente que hizo la encuestadora Gallup, decían una regla que me pareció interesantísima, que si tú no tienes 20 minutos para dedicarles semanalmente a las personas que tienes a cargo como líder o como gerente, entonces tienes demasiadas personas a cargo. Ojo, si tú no tienes 20 minutos que dedicarles semanalmente a conversar con las personas que tienes, entonces tienes demasiadas personas a cargo. 20 minutos, a veces nos parece poquito, pero a veces podemos saber también que en el desempeño real esos 20 minutos no los encontramos. Puede que estemos teniendo entonces tantas personas que se nos haga difícil individualizar. Por eso es que muchos cuando les digo esto, a veces ven como que, Dios mío, pero ¿cómo voy a conocer persona por persona, persona por persona, persona por persona? Sí, es clave conocer a cada uno, porque a ninguno de nosotros nos gustaría que nos traten con las reglas que aplican para los demás. ¿A qué me refiero? A que evalúes el poder de una persona, a que cuando pienses en el desempeño y en los resultados que está logrando alguien, te conectes con ver si la persona tiene la facultad, el permiso, la autonomía de hacer lo que tiene que hacer. Te das cuenta de que puede que en las organizaciones muchas veces tengas personas que tienen gran conocimiento, es decir, saben lo que tienen que hacer, tienen gran motivación, es decir, quieren hacer las cosas, pero personas que no pueden hacerlas, es decir, tienen una especie de camisa de fuerza porque tienen tremendo conocimiento aquí en su mente, en la parte mental de la persona completa, tienen en la parte emocional y en su motivación una gran fuerza y un gran entusiasmo por el trabajo, pero simplemente no se les permite hacerlo. Entonces tú te das cuenta de que ahí tú no tienes que entrenarla, tú no tienes que motivarla, ahí tú tienes que trabajar en facultar a la persona. Pero por otra parte, tú puedes tener a alguien que simplemente no quiera hacer el trabajo, así sepa hacerlo y pueda hacerlo. Fíjate que esto es una dimensión totalmente distinta. Imagínate que tienes una persona que puede hacer el trabajo, es decir, tiene el cargo, tiene las capacidades, tiene los permisos, tiene la autonomía para hacerlo, sabe hacerlo, es decir, tiene el conocimiento, pero no quiere hacerlo. ¿Cuál sería la receta para trabajar con ella? Obviamente no sería reentrenarla, ya no sería ponerla de nuevo que haga cursos, ya no sería darle capacitación. Ahí ya tendrías que trabajar su motivación. Muy distinto a si tienes una persona que puede, una persona que quiere, pero que no sabe. La persona que puede, quiere, pero no sabe, yo la llamo cariñosamente el mono con hojilla. El mono con hojilla es el que sé que es más peligroso que nadie. ¿Por qué? Porque va cometiendo locuras por ahí, porque no sabe lo que está haciendo. El mono con hojilla puede hacer el trabajo porque tiene autonomía, tiene facultamiento, tiene permisos, tiene autonomía, quiere hacer el trabajo porque está súper motivado, pero no sabe lo que está haciendo. Fue una persona que la lanzaron de repente ahí con la mayor actitud y con la mejor intención, está preñado de buenas ideas, pero no tiene ni idea de lo que está haciendo. Ahí tú no tienes que trabajar en darle facultades, tú no tienes que trabajar en motivarlo, tú tienes que trabajar en enseñarlo y es totalmente distinto. Ahora, tú puedes tener una persona que tiene todas estas dimensiones y cómo la estás aprovechando. ¿Estás realmente utilizando todo el potencial de las personas?
¿Cuáles de estas tres aristas son las que tienes que trabajar en tus personas? En tu familia, en tu comunidad, en tu equipo de trabajo, en tus pares. Tienes que trabajar en lo que saben hacer en el trabajo, es decir, en el aspecto mental. Tienes que trabajar en lo que tienen en su corazón y en sus emociones, es decir, en el querer. O tienes que trabajar con un aspecto mucho más sistémico que tiene que ver con las facultades, el permiso, la autonomía que tienen para lograr las cosas que quieren hacer. Es decir, el poder. Ahí nos damos cuenta de que cada una de estas dimensiones nos lleva a aproximaciones, a estrategias totalmente distintas. Cuando tienes que trabajar el poder, nos hemos dado cuenta de que lo mejor hacerlo desde trabajos organizacionales, desde una perspectiva sistémica, desde una perspectiva global. Es decir, el trabajo simplemente con una persona quizá no resuelva esa situación. Tienes que trabajar en cómo esa persona se relaciona con un ecosistema más grande y cómo sus decisiones afectan a otros y las decisiones de otros le afectan a ella para que sepa administrar un nuevo poder. Como dicen en la película de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y la responsabilidad que tiene el poder es que nuestras decisiones influyen sobre otros. Tenemos que enseñar, por lo tanto, a las personas a administrar el poder. El administrar el querer es formación motivacional. Cuando trabajamos con el querer y con la motivación de las personas, de nada vale que tú los pongas a hacer cursos técnicos, de nada vale que le des una nueva herramienta, de nada vale que le des una nueva computadora, de nada vale que le des equipos tecnológicos nuevos si la persona simplemente no tiene motivos para estar en ese trabajo o para cumplir con esa labor, para cumplir con esa tarea. Por lo tanto, tú puedes querer enseñar a las personas desde un punto de vista técnico, pero lo que está fallando es la motivación. Estarías creando una solución, un error absoluto para un problema total. Estamos equivocándonos con el diagnóstico y estamos equivocándonos, por lo tanto, con la solución. Y finalmente tenemos el saber. Si tú tienes una persona muy motivada y que tiene la autonomía para hacer lo que tiene que hacer, tú no necesitas motivar a esa persona. Tú no necesitas darle ánimo, tú no necesitas llevarle a alguien en la empresa que le diga que sí se puede, llevar esa famosa charla de motivación. Tú necesitas darle el conocimiento técnico para hacer lo mejor que pueda hacer. Es decir, herramientas, equipos, nuevas formas de trabajar, nuevos protocolos, nuevos conocimientos. ¿Para qué? Para que los resultados que produce sean mucho más eficientes. Por lo tanto, tu visión de rayos X, esos lentes que tú te pones y que te ayudan a diagnosticar a las personas, es la clave que te va a ayudar a ti a poder ver qué hay detrás de cada una de las personas que están teniendo un desempeño correcto o que quizá no están teniendo un desempeño de altura. Mario nos dice algo maravilloso, y es que la inteligencia emocional es la clave para administrar la dimensión del querer. La famosa inteligencia emocional, o la capacidad que tenemos de conocer nuestras emociones, gestionarlas para crear empatía con los demás y tener mejores relaciones sociales y comunicarnos y liderar mejor, es la clave para todo este trabajo. Suele ser visto el tema de inteligencia emocional, insisto, como se los he venido mencionando durante el webinar, quizás como algo demasiado blando, hasta que te das cuenta de que la ausencia de inteligencia emocional es la que condena a muchas organizaciones. Nos damos cuenta, y si todos mencionáramos aquí, ¿cuáles son las características que hacen grande a un gerente y que hacen grande a un líder? Ciertamente no vamos a ver qué son sus títulos, no vamos a ver qué son sus conocimientos, no vamos a ver qué son el cargo, no vamos a ver que es que el hombre sabe manejar Excel como un barbarazo, no vamos a decir que es que sabe inglés, alemán y francés o que sabe muchísimo lenguaje de programación. Puede que esas sean contingentes, pero si preguntamos cuáles son las cualidades que tiene un gran líder o que tiene un gran gerente, seguramente veremos que la mayor parte de ellas se deben a competencias blandas. Son competencias y son cualidades del mundo emocional relacional, no necesariamente los títulos puros, los títulos duros. Pero ¿dónde están buscando las organizaciones y dónde estamos buscando normalmente la solución a las cosas que tenemos que hacer? Muchas veces se buscan detrás de títulos, se buscan detrás de estudios, detrás de libros, detrás de conocimientos, detrás de aprendizaje técnico, lo que tendríamos que buscar dentro de nosotros mismos. Así que muchas veces la búsqueda no está afuera.
de lo que tenemos que conseguir o lo que tenemos que hacer para trabajar mejor. Muchas veces la búsqueda está interna dentro de nuestras propias competencias, dentro de nuestras propias capacidades para reconocer qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la inteligencia emocional para crear más empatía, mayor conexión, que es lo que nos va a permitir liderar e influir sobre otras personas. Pero no liderar e influir solamente por liderar, o no liderar e influir solo por influir, sino para ayudarlos a resolver sus problemas y sus temas más importantes. Habrás escuchado muchas veces que los gerentes o que los líderes, liderazgo igual a influencia, pero no es así. Si el liderazgo fuera influencia, cualquier influencer de redes sociales sería un líder, y no necesariamente lo es. Si liderazgo fuera influencia, entonces cualquier persona que haya influido en la sociedad desde un punto de vista negativo, desde un punto de vista positivo, sería un líder, y no necesariamente lo es. La noción de liderazgo no puede estar separada de los valores sociales, es decir, de que tengamos una conducta adecuada y una conducta consona que produzca buenos resultados para nosotros, para tu familia, para tu sociedad, para tu país y para el mundo. Solamente cuando somos capaces de proyectar una conducta que, si todos tuvieran la misma conducta, produciría resultados socialmente aceptables, es que podemos decir que estamos teniendo una conducta socialmente aceptable y ética. Y ese es el tipo de conducta que perseguimos en los líderes. Por eso es que no podemos separar el liderazgo de los valores. Finalmente, quiero que veamos en esta lámina estas 5 estrategias que hemos venido conversando el día de hoy. Hemos venido hablando del paradigma de la persona integral, donde la persona tiene un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual. Cada uno de esos cuerpos tiene dones y tiene necesidades. El cuerpo físico necesita vivir y sobrevivir. El cuerpo mental necesita aprender y utilizar su conocimiento. El cuerpo emocional necesita amar, ser amado y tener relaciones sanas. Y el cuerpo espiritual necesita dejar un legado. Como líderes, busquemos cómo podemos satisfacer todas estas necesidades para las personas. Cómo podemos ayudarlas a sobrevivir y a vivir bien. Cómo podemos ayudarlas para su mente a utilizar su conocimiento y su creatividad. Cómo podemos ayudarlas con sus emociones a que se lleven bien, a que tengan relaciones sanas y positivas, a amar y a ser amados. Y finalmente, como líderes, ¿cómo podemos ayudar a las personas a que involucren su espíritu y dejen un legado a través de su trabajo? Hablamos de la alianza para el desempeño, en la cual los líderes se convierten en alguien que está hombro a hombro con los demás para ayudarlos a lograr lo mejor que pueden alcanzar, en lugar de ser simplemente alguien que va poniendo pruebas o que va poniendo conchas de mango o va poniendo vallas que otros tienen que saltar. Eso implica cambiar el paradigma de la universidad y ponernos el paradigma del trabajo colaborativo como aliados en el desempeño de los demás. Hablamos de la tercera herramienta. Comunica las expectativas a las personas de una forma tan clara que los demás sepan qué es lo que tú esperas de ellos y ambos sean capaces de responder de la misma forma cuando les preguntan qué espera mi jefe de mí en el trabajo. Si tú tienes la posibilidad de estar liderando y gerenciando personas, hazle saber lo que esperas de ello, en términos medibles, en términos de tiempo, sin mayores restricciones y protocolos de lo que tiene que hacer, que los que resulten estrictamente necesarios. Y tú también pregúntale a tu líder, a tu jefe, a tu gerente, qué es lo que tú tienes que cumplir para tener el resultado que él esperaría de ti. Ayuda a las personas a gestionar la presión y el aprendizaje. Ayuda a las personas que después que pasen los periodos de presión y de trabajo intenso, sean capaces de asimilar las lecciones que obtienen de ese conocimiento y de ese proceso, de esa crisis, de ese estrés, para que a partir de eso puedan elevar su nivel de desempeño y ser mucho mejores de lo que eran antes. Y finalmente, individualiza las necesidades. Conéctate con conocer a las personas como individuos.
Conéctate con reconocer si necesitan saber, si necesitan querer o si necesitan poder, porque un mal diagnóstico en las necesidades de las personas te va a llevar a una solución inadecuada de sus problemas. Gracias a esto y a todo esto que hemos visto y a estas experiencias que hemos recorrido y que hemos recogido, hemos creado y hemos venido trabajando desde CSL Global y desde Dale Coaching and Training en un programa de formación. Y es un programa de formación internacional de líderes que llamamos Cómo obtener lo mejor de las personas. Herramientas efectivas de liderazgo y gerencia. Es un programa que tiene 5 fechas, pero que esas 5 fechas se extienden durante un trabajo o durante un periodo superior al que queremos invitarte del que formes parte, en donde vamos a estar trabajando 4 aristas fundamentales. La primera, que es la motivación al logro. La segunda, la gestión del talento y el potencial de la persona. La tercera, la comunicación gerencial y para liderar. Y la cuarta, las herramientas prácticas del gerente y el líder. Finalmente, teniendo una sesión de preguntas y respuestas donde cada uno de los participantes tenga la posibilidad en esta fecha que estamos viendo aquí de aplicar el conocimiento, y en esta sesión de preguntas y respuestas nosotros podamos compartir contigo cuáles son esas preguntas que te o esas respuestas que te ayudan a ti a poner el conocimiento y el aprendizaje que has tenido de forma práctica en tu propio contexto. Esto es un programa internacional de trabajo con el que queremos ayudarte a que el conocimiento del liderazgo se convierta en algo operativo dentro de tu organización. Quiero que José les comente en este punto sobre las ventajas que tiene para ustedes y lo que pueden recibir cursando este programa internacional de formación de líderes empresariales. Vale, perfecto. Bueno, José, pues muchísimas gracias primero por toda esta información suministrada en la noche de hoy. Excelente. Por acá tuvimos bastante actividad en el chat. De hecho, por aquí nuestro amigo Mario Rodríguez indica, ojalá sigan programando estas temáticas de liderazgo y gerencia. Claro que sí, claro que sí. Vamos a tener unas sesiones también antes de la formación. Esta formación que nosotros estamos proponiendo es una certificación internacional que vamos a hacer. Primero que vas a obtener con ella, al momento de participar, un certificado internacional, acceso a las clases live, son clases en vivo, acceso al campus online para que veas, puedas ver las grabaciones y el material y el contenido y los cuadernos de trabajo que vamos a tener allí, apoyo en diagnóstico para tu empresa, sumamente importante a través de nuestro equipo de trabajo, y este ebook y plantillas de trabajo para que tú puedas trabajar. Esto estará certificado por la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring, va a iniciar el 14. Yo mañana le estoy enviando las memorias de este webinar del día de hoy y también el link, ¿sí? Con el video para que ustedes lo tengan a la mano y puedan repasar los puntos que hoy nuestro coordinador académico de CSL Global, aliado, bueno, gran amigo José Bermúdez, estuvo dándolo a ustedes. Muchísimas gracias por su participación. José, mucha actividad en el chat, en todos felicitándolos, felicitándote por esa experiencia que tuviste en la noche de hoy. Y preparemos antes del 14 un nuevo tema para que podamos entonces hacérselo llegar a todos nuestros amigos a través de este medio, ¿sí? Entonces, bueno, José, queda todo tuyo para despedirnos. Quiero darle las gracias a todos igualmente por los comentarios. Lenny, qué cariño y qué gusto verte por aquí. Héctor, Lady, Gerson y todos los que nos han comentado por el chat. Y justamente estos encuentros vamos a invitarlos también a formar parte de una comunidad, porque creo que el conocimiento cuando se socializa y cuando lo compartimos, lo hacemos, lo multiplicamos. Y creo que el conocimiento es aquello que cuando nosotros lo compartimos con los demás, crece, se multiplica, se extiende, se expande y nos apropiamos de él y somos capaces de ponerlo en práctica. Quiero que se queden con una reflexión final y a modo bien personal comentársela. Y es que yo particularmente me he negado a ver el año 2020 como el año perdido. Hay personas que dicen que se van a activar en 2021, que el 2021 es el año de arrancar, pero que bueno, como que vamos a dejar pasar la tormenta.
Y yo creo que realmente cuando esté terminando 2021, esas personas que dejen pasar 2020, mirarán hacia atrás y dirán, hubiera querido comenzar antes, hubiera querido arrancar, hubiera querido hacerlo. Y cuando hablo de esto, siempre recuerdo un poema maravilloso que leí, que dice que las palabras más tristes de la vida, ya sea habladas o escritas, son estas: pudo haber sido. Quiero que para ustedes esta experiencia y este programa que te estamos ofreciendo el día de hoy, este programa de formación internacional, no se convierta en un pudo haber sido. Así es. Quiero que cuando pase el tiempo tú seas capaz de ver hacia atrás y decir, lo hice, en lugar de haberte quedado pensando en la idea de pude haberlo hecho, pude haberlo cursado. Quiero que veas la posibilidad de formarte y de crecer personalmente como el activo mayor que puedes tener. Nadie te lo va a quitar. Antes pensábamos que una oficina era un activo, escritorios eran activos, computadoras eran activos, y compramos muchísimos bienes de capital y los teníamos almacenados en la oficina. Pero ahora nos damos cuenta que quizá el mundo físico y esas oficinas que teníamos para dar cursos ya no son tan necesarias. Esos activos que teníamos ahora se depreciaron. Pero ¿cuál es el único activo que no se deprecia? Tu conocimiento y lo que está dentro de tu mente. Nadie le puede poner precio a eso. Al contrario, con tu experiencia, con tu aplicación, se multiplica y crece. Quiero que te des a ti mismo, por lo tanto, la oportunidad de invertir en el activo más valioso que tú tienes, que son tus propias capacidades y que son tus propios conocimientos. Dicho esto, solamente me queda invitarlos a que nos sigan por las redes sociales, @Proyecto Dale es el nombre de mi empresa. Dale significa decisión y acción para lograr el éxito. Decisión y acción para lograr el éxito. Ese es el modo en el que quiero que te pongas, en modo dale, que decidas y actúes para lograr el éxito. Que nos sigas por las redes sociales de @CSL Global, donde también vas a poder observar cuál es la promoción y el plan que viene a continuación. Mis redes sociales personales, @José Verbo de Formación, como lo vieron durante toda la presentación, de manera que por ahí podamos estar en contacto y podamos seguir aportando contenido de valor para ti, para tu empresa, para la sociedad y para tu vida. Dicho eso, vamos a estar contactándolos y van a estar recibiendo nuestros correos electrónicos, pendiente por sus buzones. Igual pueden escribirnos a través de cualquiera de nuestras redes para que estén informados y participen en este programa. Recuerda, comenzamos el 14 de octubre. Esperamos verlos por ahí y van a ver que es una experiencia maravillosa y vamos a compartir por este mundo virtual los resultados geniales que hemos venido teniendo con personas en el mundo presencial con el programa de formación de líderes empresariales. Un gusto verlos por aquí. Arnaldo, María, Guglia, Hamilton, encantado de verlos a todos por aquí. Mucho gusto. Así es, José. Se me cuida. Estamos en contacto. Claro que sí.